Esta transmisión del Departamento de Comunicaciones de Bomberos de Chile. Hoy, sábado 5 de junio, presentamos el webinar Aproximación al Rescate, el cual es organizado por la Academia Nacional de Bomberos de Chile. Hoy tendremos la exposición de Mauricio Chang Salazar, miembro del Comité Asesor de Rescate de la Academia Nacional e integrante del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, y también de Adolfo Grillo Queirolo, quien también es miembro del Comité Asesor de Rescate de la Academia Nacional e integrante del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Les recordamos a los presentes que esta instancia está siendo transmitida a través de la señal online y el Facebook Live de Bomberos de Chile, así que para tener mayor alcance, que más bomberos, bomberas y el público general pueda tener acceso a esta información, les solicitamos compartir las publicaciones desde las cuentas oficiales de Bomberos de Chile. A continuación, le damos la palabra al director de la Academia Nacional de Bomberos de Chile, el señor Gustavo López, para que realice un saludo de apertura de este webinar. Muchas gracias, Camilo. Muy buenas tardes a todos, a todos los bomberos y bomberas que están conectados el día de hoy para poder repasar y escuchar de nuestros excelentísimos expositores la aproximación al rescate. Así que quiero agradecer a don Adolfo Grillo del Cuerpo Bombero Santiago y don Mauricio Chang del Cuerpo Bombero de Ñuñoa, ambos instructores de nuestra Academia Nacional y miembros de la mesa del Comité Asesor de Rescate de la Academia Nacional, la exposición del día de hoy de tan destacados bomberos e instructores de nuestra Academia. Así que vamos a estar escuchando gustosamente todo lo que nos tienen que contar. Y seguramente todos los bomberos que están en línea también van a estar muy, muy felices de escuchar. Así que mucho éxito y muchas gracias por esta exposición. Agradecemos las palabras del director de la Academia Nacional de Bomberos de Chile. Realizado los saludos correspondientes, las presentaciones correspondientes, damos inicio al webinar Aproximación al Rescate. Para eso dejamos con ustedes a Adolfo Grillo, ya lo dijimos, miembro del Comité Asesor de Rescate de la Academia Nacional e integrante del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Don Adolfo, por favor. Gracias, Camilo. Gracias, Gustavo, por la introducción. Agradecido a toda la gente que está escuchando. Gustosos, hace tiempo teníamos ganas de seguir repasando y reinduciendo a nuestra gente en todo Chile, bueno, si nos escuchan de otros países mejor todavía, en la metodología y todos los conocimientos transmitidos en el manual de rescate de investigación 1. También lo que queremos ver hoy día, y es lo que nos convoca, es, dada la experiencia que hemos tenido este año y medio de pandemia, pero no exento de capacitaciones, particularmente por la mesa técnica, por toda ella, hemos podido también sensibilizarnos con cómo ha estado llegando este material de instrucción a los cuerpos de bomberos, a la unidad de rescate, y es eso lo que queremos hoy día enfocarnos. Vamos a hacer una charla probablemente más básica de lo que la gente podría haber esperado, pero es porque queremos atender en cierta brecha que hemos identificado en las decenas de capacitaciones que hemos podido hacer durante el año, y es donde queremos hoy día enfocarnos. A contarles de que el objetivo para la charla hoy día es ver breves minutos, consideraciones de rescate centrado en el paciente, a qué nos referimos y qué se busca. Revisión de las etapas del rescate vehicular, vamos a ver una a una las etapas y vamos a ver cómo conversa esto con los procedimientos de operación de emergencia, rescate vehicular, tanto el de la ANB como el de cada uno de los cuerpos, que por lo demás se descuelgan bastante similares a este. Consideraciones de la unidad de trauma y funciones. Mauricio nos va a hacer una charla específica de lo que esperamos de esa unidad y de lo que el comando de incidente espera también de esos reportes. Y durante la evolución, y para terminar, vamos a ver una evolución, un ejercicio práctico, digamos, práctico dentro de lo que nos permita la charla, digamos, una evolución de cómo van las funciones modificándose
no sus prioridades, pero sí cómo van evolucionando durante el rescate yugular, cosa que a nuestro entender no se ha podido captar 100% en la capacidad en que hemos podido ser testigos. De nuevo, rescate centrado en el paciente es una palabra que debemos darle vida, la vemos muy común, se comenta mucho, pero lo que queremos hacer es que se cumpla. La única forma que se cumpla un rescate centrado en el paciente es cuando todas las acciones, tanto en trauma, en seguridad, sean con ese foco, en función del paciente y en pos de un rescate rápido y seguro. Por lo tanto, lo que queremos ir viendo es que tanto labores de herramientas como labores de trauma se condigan con este, por decirlo así, un lema, ¿verdad? Rescate centrado al paciente, y que sea más que una intención. Solamente vamos a haber vivido este objetivo, este foco centrado al paciente, cuando nuestras acciones lo demuestren. En el caso de herramientas, cuando pudiendo elegir 2 o 3 técnicas, elegimos puntualmente un desplazamiento por una liberación puntual, cuando evitamos forzar distintas estructuras porque estamos en pos del paciente y un abatimiento rápido de asiento y un expansor colocado, en este caso un desplazamiento con una dirección interior directo del expansor y una extracción en cero, el solo hecho de estar en el debriefing y preguntarnos qué técnicas hicimos nos van a demostrar de que fue realmente centrado en el paciente. Tenemos innumerables rescates, donde un sinfín de técnicas, cuando empezamos a ver prueba y error, una gran cantidad de herramientas para poder lograr el mismo objetivo, que no se logran con una, que no se logran con otra, cuando sacamos puertas en exceso, cuando volamos techo con no el objetivo claro, la verdad es que claramente no fue un rescate centrado al paciente. Y esto debe ser una pregunta obligatoria por parte nuestra en el debriefing. Tenemos que preguntarnos si todas las acciones que hicimos fueron en pos del paciente. Muchas veces un mayor manejo de herramientas no implicó particularmente un rescate centrado al paciente. Solo como un detalle, el volado de techo, por ejemplo, cuando no se hace efectivamente para poder extraer o atender a más de un paralelo, a un paciente en paralelo, y no logramos, por ejemplo, una extracción óptima del paciente directo contra la larga, es porque fue una técnica que no cumplió su real objetivo. Tenemos en este caso, por ejemplo, recuerdo solamente lo que hablaban del artículo, paciente con chaleco de estrigación que fue pasado a tabla larga. ¿Podríamos haber evitado el volado de techo? ¿Bastaría con un plegado? Sabemos la diferencia entre plegar y volar, ¿verdad? Tiempo, operadores, las dos cosas que no tenemos. Exceso uso de herramientas, cuando en un mismo rescate vemos que hubo un desplazamiento con una erección y además un desplazamiento frontal, nos puede hacer preguntar por qué una de las dos técnicas no fue eficiente, por qué faltan ciertos elementos para que la técnica sea óptima. Cuando se elige un plegado lateral de techo, hacerlo con sierra sable versus con tijera hidráulica para evitar el tener que volar los vidrios. Fantástico, aquí demuestra un foco en el paciente, evitando perder tiempo, gastar tiempo en volado de vidrios y que además caigan por sobre el paciente cuando están abajo. Distintas técnicas de abatimiento de asientos donde voy a evitar el uso de herramientas hidráulicas para poder forzar, volar puertas, remoción de lateral completo, nos están demostrando de que hay un foco en optimizar las técnicas. Mínimos desplazamientos para poder lograr nuevamente liberaciones puntuales. Uso de herramientas complementarias, sierra sable, llave de impacto neumática o a batería hoy día, high lift, protección del paciente, abatimientos con ciertas modificaciones de una remoción de lateral completo, una remoción de lateral completo que en algún momento cuando el jefe de trauma o el jefe de operaciones desde este lugar dice, basta, ahí me sirve, dada la prioridad del paciente, dada la criticidad del paciente, y que la vía de extracción ya ha sido lograda, un jefe de operaciones para y decide, la técnica no va más, déjenmela así, el rescate tiene que ser rápido y seguro, no bonito, siempre es una palabra que usamos, ¿verdad? Es rápido y seguro, no bonito, de modo de habilitar la vía de extracción y una vez cumplida, afuera ese paciente. De nuevo, técnicas alternativas que nos vayan mostrando la real preocupación.
Y bien, creo que hay cierto retardo con la señal que yo estoy viendo ahora. Método general. Ayúdame, Camilo, todavía no está en la lámina de método general, ¿no? Ahí sí. Método general. Vamos a ver las etapas del rescate. No vamos a entrar en detalle en cada una. Hay temas que hoy día no van a ser vistos. Vamos a pasar rápidamente por ellos porque no es foco de esta charla, tal como lo acabamos de hablar en el objetivo. Las etapas no han cambiado desde la última edición del manual: designación de unidades de trabajo, evaluación de la escena, confirmación y o redesignación de unidad de trabajo. Vamos a dar fuerte a este punto. Es una desviación que hemos detectado en la unidad de rescate. No se está entendiendo en qué momento se hace, para qué se hace o por qué. Estabilización del vehículo, acceso al paciente, el XABC del trauma y el posterior informe o reporte PATER. La reunión tripartita, solamente mencionarla, no vamos a entrar en ello. Y tampoco temas de liberación del paciente, extracción, preparación para el transporte, restitución del tráfico y del debriefing. Vamos a hablar un poco así de ello. Lo anterior, el método general, las etapas del rescate puestas en una línea de tiempo. Sin duda que lo que nos convoca en el logro óptimo del rescate irregular es desarrollarlo en el menor tiempo posible y de la forma más segura. En esto tenemos, de nuevo, las etapas de designación, evaluación 360. Si venimos con una designación preestablecida por un procedimiento, que es un papel, que es un documento que en ese momento está aprendido, antes de que suenen los timbres, nos despachan, evidentemente debemos adecuar la realidad que nos encontramos en la evaluación 360 con la definición de funciones. Y eso es un poco donde nos vamos a detener hoy día y centrar la charla de hoy para esta confirmación, redesignación de unidades y cómo se van modificando, evolucionando las funciones en función del tiempo. La estabilización, para buscar rápidamente acceso al paciente, el XABC del trauma, reunión tripartita, que es este hito de planificación donde vamos a definir qué es realmente lo que queremos en función de los planes de acción, que es lo que requiere la liberación y evaluación, extracción óptima del paciente, para después la liberación y extracción. Designación de unidad de trabajo. Se ha escrito hasta el cansancio, se ha explicado en foros, charlas, etc. El famoso STEX, ¿verdad? Donde las siglas de cada una de las unidades indican las funciones a desarrollar en el rescate vehicular. Y están en orden mandatorio, no es un orden a elección. Es algo que ha sido estudiado por años y que ha dado resultados. No son copias, esto no es una copia de una buena práctica, por ejemplo, de las competencias. Esto viene mucho más atrás. De finales de los 70 se importan procedimientos de trabajo de Alemania, después de Estados Unidos, no siendo grandes referentes, pero sí el caso alemán. Se prueban en calle, se practican y efectivamente dan buenos resultados. Lo que no se transa en el sentido de lo que nosotros mostramos como AND, es que la definición de funciones es esta, es seguridad, trauma, equipo y explicación. Lo que tenemos al lado es el cuadro que indica la conformación óptima de unidad, pensando que el mínimo de los operadores deben ser 2 operadores para cada función. En algunos casos podríamos hacerlo con 1, pero en aquellos casos en que requiramos de 2 operadores por función, vamos a tener, si tenemos 2 operadores más un OVAC, esos 2 operadores van a ser solo seguridad. Si tenemos 4, seguridad y trauma, y así vamos a ir rellenando los casilleros en función de la tripulación que tengamos. Seguimos preguntando y seguimos viendo que frente a un despacho de un rescate, primero nos dejamos influenciar por el despacho, porque aquí es lo que vamos. Se trata de atropello, choque de 2 vehículos, volcamiento de camión 3/4, y modificamos la designación de unidades en función de lo que escuchamos. La verdad es que el POE o todo procedimiento tuvo que definir cuáles son las funciones por prioridades. Si convocamos, si consensuamos que la prioridad 1 es seguridad, debe ser consecuente con lo que designamos. Por lo tanto, vamos a buscar esta designación, siempre. Y una vez que evaluemos cuando llegamos al lugar, podremos modificarla. Pero tenemos que hacer el checklist para que no se nos pase la seguridad. Hoy día salimos 4 más 1,
no en pocas oportunidades, por no decir en todas las capacitaciones, seguimos escuchando, mi instructor dejó 2 en trauma y 2 en herramientas. Y no sabemos todavía lo que vamos, no cumplimos el procedimiento, y por lo demás sigue siendo letra muerta, y no lo estamos viviendo. Lo que vamos a ver hoy día rápidamente va a ser un ejercicio gráfico de un rescate, donde con una tripulación bastante limitada, designamos una unidad, las unidades que podamos en función de la tripulación, y las vamos a modificar en función de las cosas que nos vayamos encontrando. Vamos a hacer un rescate con un carro que asista a un carro de rescate y una bomba. Vamos a suponer cierta tripulación, y las definiciones, por lo menos en el POE estándar que tenemos, es que la unidad de rescate tiene que cumplir con todas estas unidades, con seguridad, trauma, equipos y extricación, y la unidad de agua o de seguridad con seguridad y trauma. Por lo tanto, un grupo, esto mismo, graficado ahora en los circulitos que hacemos cuando pintamos, cuando hacemos estos ejercicios o estas dinámicas de POE en dibujo, es que tenemos el grupo tripulado y cada una de las unidades. No es aleatorio el que incluso como formamos en el mismo orden. La primera unidad que forma es seguridad, la segunda es trauma, equipo y extricación. Y así lo mismo en agua, seguridad y trauma. Como les contaba, el caso que vamos a mostrar es una tripulación de agua de un 3+1 y una tripulación de un R de un 3+1. El choque, el despacho es choque de 2 vehículos con 2 pacientes lesionados, 1 atrapado. Ese es el preinforme de la central, y vamos en las 2 unidades con 3+1 en agua y 3+1 en R. ¿Qué designación hacemos? En función de lo que acabamos de explicar, tenemos 3+1, completamos nuestra unidad de seguridad, un jefe de seguridad y un voluntario de seguridad, o una unidad o un apoyo de seguridad, y un jefe de trauma. ¿Quién es el jefe de trauma? El operador con las mayores competencias del carro. En el lugar, hemos dicho y hemos defendido, y la NB así lo hace, es que buscamos que el jefe de trauma del rescate sea la persona con mayores competencias en trauma en el lugar, es decir, sin importar si es de la bomba o del R. Y el carro de rescate, igualmente, si salen 3+1, vamos a salir 2 en seguridad y 1 en trauma. ¿Cuál es una buena práctica o una recomendación que se hace, dado que en el R, dadas las bajas tripulaciones que hemos tenido, ¿verdad? Que estamos viviendo, no solo por pandemia COVID, ya lo estábamos viendo desde antes, es procurar que el comando de incidente se lo dejemos a la bomba, y el jefe de operaciones, sí, solo sí, siempre tiene que ser del R, pero no gastar al comando de incidente y al jefe de operaciones del R, si no, no nos quedan rescatistas en caso de ocupar herramientas. Ok, llegamos al lugar, van a estar las 2 unidades en el lugar, y efectivamente, como mucha gente nos queja, oye, es que hay 2 unidades de seguridad. Sí, ya llegaron las 2 unidades, y venían conformadas iguales, porque es lo que dice el POE. Una vez en el lugar, y en función de lo que evaluemos, es que vamos a redistribuir a nuestro grupo tripulado. Pero como ven abajo, las siglas no se sacrifican. Estamos en S y T, buscando cumplir el STEX. No cambiamos por trauma y herramientas, porque vayamos poca gente y sabemos a lo que vamos, o ya escuchamos el preinforme. La designación de funciones es siempre esta: seguridad, trauma, equipos y extricación, en función de la gente que tengamos. Tenemos el grupo tripulado, llegamos a la escena y tenemos que evaluar. Y resulta que 2 vehículos los podemos encontrar de cientos de maneras distintas. Por lo tanto, no esperemos que una designación predefinida en un papel nos pueda resolver todo, porque vamos a tener 2 vehículos en esta escena, como podemos tener 2 vehículos en esta escena, o en esta escena, donde vamos a ir viendo choques de mayor o menor energía involucrada, fuera de carretera, caído a barranco, en el borde, con inestabilidad mayor, etc. Por lo tanto, vamos a encontrarnos con escenarios muy distintos, aún sean estos choque de vehículo contra poste. Vamos a poder tener muchas diferencias, y este choque, por ejemplo, es bastante distinto a... Espérate que estoy con un desfase, estoy viendo la pantalla. Vamos a ver.
alinearme con las imágenes. Es bastante distinto de mitigar este riesgo que un choque de un un choque de mediana energía contra un poste donde el poste no colapsa, donde solamente tenemos un paciente lesionado, etc. Por lo tanto, una vez que yo tengo con mi grupo tripulado y me encuentro con esta evaluación de la escena, con caída en un barranco, o pacientes eyectados, vehículos a 30 metros uno del otro, evidentemente que debo adecuar esa designación inicial a lo que realmente voy a trabajar. Y eso es una de las brechas que estamos viendo hoy, que no se están corrigiendo posterior al haber hecho el 360, no corrijo mi grupo tripulado o mi redesignación de funciones y es donde nos queremos enfocar hoy. Espero por este desfase. Ok, entonces pretendíamos, hasta hoy, ¿verdad? Vamos a ver que hoy día vamos a hacer un cambio disruptivo y asumimos nuestra enseñanza, ¿no es cierto? En parte de lo que o no lo explicamos bien, no preparamos bien esa pregunta, o a nuestros instructores, o nuestra entrega en las distintas unidades. Tenemos un POE, un documento que lo pensamos muerto, con una definición clara, ordenadita, S, T, E y X. Nos encontramos con las imágenes que acabamos de ver, una evaluación 360 que nos da distintos escenarios, aún para un mínimo común denominador como es colisión de un vehículo con 2 personas lesionadas, un atrapado. Eso ya nos da decenas de escenarios distintos. Entonces, ¿qué encontramos? Que una vez que hacemos el 360, nos encontramos con un escenario, un rescate real, que nos exige más seguridad que trauma, otro que puede ser mucho trauma y mucha extricación, porque requiere más de alguna técnica de desarrollo dentro del auto, o medianamente seguridad, o mayor necesidad de equipo, porque hay que izar material o bajar a operadores con el tema de cuerda, etc. Por lo tanto, un STEX que lo veíamos muy ordenado, muy homogéneo en un documento, se convierte en un escenario que nos exige más de uno o del otro. Eso no debe hacernos cambiar las definiciones de las prioridades. Eso es lo que buscamos. No cambiamos las prioridades. Las prioridades siguen siendo seguridad, trauma, equipo y extricación. Lo que vamos a cambiar es la cantidad de gente, de unidades que se va a abocar a ese trabajo. Nos bajamos de la máquina con una designación predefinida, salimos del carro, salimos de la guardia, en la guardia nocturna, la noche anterior, tú puedes designar a tu gente. Se van a acostar sabiendo de qué van a jugar cuando salgan a la calle en la noche del rescate. Una vez que salimos al 360, y voy a mostrar 2 ejemplos, aquí tenemos el caso que mostraba anteriormente, por ejemplo, uno de ellos, un rescate con 2 lesionados, pero altamente exigente en seguridad, como es el caso de la foto que vimos anteriormente, y ahí está. Es decir, a este grupo tripulado de 2 máquinas, y por eso hablamos que el rescate vehicular es un rescate de cuerpo, no es rescate solamente del R, juntamos nuestras piezas sin sacrificar la prioridad de funciones que son seguridad y trauma. Lo que hago yo como comando de incidente o jefe de operaciones, decimos, señores, este rescate exige un alto trabajo en seguridad, el cual va a demorar mucho tiempo si lo hace una sola unidad, y redesigno mi grupo tripulado en seguridad 1 y seguridad 2, y dejo solamente a los que me quedan como trauma. Trauma 1, porque ya sabemos que tenemos 2 pacientes. El jefe de trauma va a hacer el triage, por lo tanto, él va a priorizar con qué paciente se va a ir, y vamos a hacer bien seguridad, y una vez que lo tengamos chequeado, vamos a pasar a trauma, y así a trauma 2, y a equipo y a extricación. No vamos a pasar a otra función antes que esté bien cumplida. Por lo tanto, de nuevo, en un rescate con prioridad, no con prioridad, con una alta demanda de seguridad, bien podemos redesignar a un grupo tripulado en seguridad 1, seguridad 2 y trauma. Caso contrario, un rescate como algunos que vimos de la foto, atropellos particularmente, donde vemos que
no hay una alta demanda en seguridad. Es más, queremos que sea rápida para que pasen a trauma, vamos a designar una sola unidad de seguridad y sí vamos a designar una unidad de trauma 1 y una unidad de trauma 2. Por lo tanto, no estamos sacrificando nuevamente la prioridad. Seguridad sigue siendo 1, trauma sigue siendo 2, pero modifique la disposición de las piezas. Cada OTG, cada POE va a especificar quién puede ser jefe de trauma, quién no puede ser jefe de trauma. Los operadores de rescate que prepara la Academia Nacional son los mismos para una compañía de agua que para una compañía de rescate. Por eso hablamos y defendemos tanto que el rescate es un rescate de cuerpo. Como ustedes ven, los que están con azul son es la tripulación del carro de agua, y los que están con rojo eran los tripulantes del R. Procuramos que los jefes de trauma, si son las mismas competencias, sean los del R porque tienen más experiencia o conocimiento. Partiendo de ese supuesto, no tiene por qué ser así. Y los operadores de rescate de la compañía de agua son tan operadores como nosotros, como cualquier compañía de un R, especificando el POE si pueden trabajar con herramientas o no. El POE que colocamos como POE estándar o de referencia hace o indica que los operadores de rescate del agua podrían apoyar en la verificación pero no liderarla. Y claro, y hoy día tenemos y posteriormente que tenemos un grupo ya redesignadas las funciones, no las prioridades porque no las transamos, pero sí la redesignación, es que podemos atender distintos escenarios. Pero un poco para que me alcance la presentación. Aprovechen ahí a anotar sus preguntas, por favor, para que vayan quedando registradas y vamos a darle atención al máximo posible a ellas. Pasamos a la etapa de rescate, estabilización de vehículos. No vamos a entrar en grandes detalles. Esto es un tema que hemos visto innumerables veces en charlas técnicas y no es lo que nos convoca hoy día. Solamente, de nuevo, procurar en todo momento que si tenemos un lema, no sé si ponerle lema, pero por lo menos un objetivo que es el rescate centrado en el paciente, cada una de nuestras acciones desde la estabilización deben ser centradas en el paciente. Por ende, tienen que ser rápidas, eficientes, no bloquear vías de acceso o vías de extracción. Y ojo que la estabilización la hacemos en el minuto 1. Por lo tanto, en el minuto 1 ya tenemos que estar pensando en el minuto 12 cuando queremos sacar a ese paciente y no tener que andar modificando ratchet o modificando asa prima. Por lo tanto, toda labor, y evidentemente incluyendo la gestión del vehículo, tiene que ser enfocada en el paciente. No por comodidad mía. Y ahí tenemos también una regla mnemotécnica que hemos defendido y hemos propuesto como esa técnica, el Orbes Pro Quinta y en Marrakech, a lo mejor un poquito complicado, pero la verdad es que al poco andar se aprende, que nos ayuda a no olvidar ninguno de los puntos en ese orden para poder cumplir con una estabilización óptima de los vehículos. Terminado la situación del vehículo, tenemos el acceso al paciente y aquí los dejo con mi compañero Mauricio, que sigue con su presentación abocada específicamente al punto de trauma y nosotros seguimos después con el rescate una vez pacientes estabilizados. Dale, Mauricio, gracias. Gracias, Adolfo. Que me den, por favor, la posibilidad de compartir pantalla. Ahora sí. Bien, la unidad de trauma es un elemento fundamental del rescate. No existe rescate si no hay trauma de por medio, no hay manejo del paciente. Todo lo demás sería manejo de herramientas, sería apuntalamiento, lo que ustedes quieran hacer del rescate, pero el rescate como concepto involucra la atención de un paciente y eso lo hace la unidad de trauma. Como decía Adolfo, la trauma es la segunda unidad de trabajo, la segunda función que se tiene que llevar a cabo durante todo rescate y por lo tanto tiene que tener algunas características y algunas funciones bien claras y bien definidas para la comunidad.
La unidad fundamental, la función fundamental es entregar soporte vital básico a los pacientes que se encuentran en la escena. Por lo anterior, se debe establecer primero un contacto exterior y después un contacto desde el punto de vista interno con el paciente para evaluar varias cosas, no solamente la condición del paciente. Va a ser la encargada de realizar triage en incidentes con múltiples víctimas. Durante la evaluación, la unidad de trauma debe realizar el pattern, que es un concepto fundamental de nuestro nuevo curso de explicación, el pattern, que es el centro angular de toda la intervención de rescate. Va a buscar alternativas para la extracción en 0 grados, que también es una de las cosas que hemos defendido como mesa técnica. Va a ayudar a crear espacio interior, realizar maniobras, iniciar la inmovilización. Recuerden que aquí hay siempre un concepto que hemos tratado de sacar de la mente de los bomberos. Manejo del trauma no es sinónimo de inmovilización. La inmovilización es el último elemento de la evaluación inicial del trauma, el manejo inicial del trauma. También va a ser parte de la función de la unidad de trauma proteger a la víctima durante el trabajo de intervenciones de extricación, fundamentalmente cuando hay intervención con herramientas. Va a preparar el traslado y va a ser, esto es súper importante, es el que entrega la información a SAMU. Y esa información tiene que ser clara, tiene que ser concisa y tiene que estar enfocada en las cosas que son importantes. Y la responsabilidad de todas estas evaluaciones van a recaer en el jefe de la unidad, que es el jefe de trauma. En algunas ocasiones nosotros vamos a tener situaciones que la unidad de trauma solamente va a tener una función única, que es evaluar un paciente. En la foto acá vemos un atropello de muy alta energía, que de hecho falleció una de las 2 personas atropelladas. Y en la otra foto tenemos paciente, una colisión de moto-vehículo, con un paciente también muy grave y que fue correctamente evaluado y manejado por la unidad de trauma antes de la llegada del SAMU. Tengo un problema, perdón. Ahí sí. En otras ocasiones, la unidad de trauma va a tener múltiples funciones, o tener que evaluar múltiples pacientes, como es el caso de incidentes con múltiples víctimas, como en este caso un volcamiento de un bus en la ruta, en el enlace Padre Neruda, de la ruta que une la Panamericana con la autopista de Itata. 16 fallecidos, 30 lesionados. Esto fue el 14 de abril de 2010, me acuerdo perfectamente. Y aquí vemos un recuerdo de lo que hace la unidad de trauma aplicando el método STAR para el triage, que es tema de otro curso, efectivamente. Y hemos avanzado en todas estas etapas del rescate para que recién la unidad de trauma tenga su primera intervención directa en el rescate. Ahora, esto no significa que hasta ahora la unidad de trauma no haya hecho cosas. El acceso al paciente está pensado desde mucho antes. Desde que a mí me reasignan o me confirman o reasignan como unidad de trauma, yo empiezo a ver la escena y tengo que empezar a buscar cuál va a ser el mejor lugar para acceder al paciente, para evaluar al paciente. Y no tengo que esperar que el jefe de seguridad me diga, el vehículo está estabilizado, para yo recién pensar en ese momento cómo lo voy a hacer. Tengo que buscar formas simples de acceder al paciente. No tengo que estar pensando, ya le voy a pedir a la unidad de herramientas que me haga un acceso a que para poder entrar. Eso sería la última opción. Y en este contexto, el acceso al paciente, el contacto inicial se puede llevar perfectamente a cabo desde el exterior del paciente. Muchas veces, cuando el paciente está inconsciente, nosotros iniciamos el manejo desde afuera del paciente mientras el vehículo se está estabilizando. Nosotros podemos hacer, si tenemos acceso con nuestras manitos y la escena, el acceso desde el exterior es seguro, podemos iniciar algún tipo de manejo desde el exterior del paciente, solicitándole, aquí el jefe de trauma es importante porque tiene que hinchar, tiene que decir al jefe de seguridad, necesito que el vehículo se estabilice, necesito entrar para manejar al paciente se está muriendo. En algunas ocasiones el acceso al paciente puede ser relativamente fácil, como en la foto anterior, moderadamente complejo, como en la foto que ustedes están viendo a su derecha, o francamente complejo, como en la foto de esta colisión de 2 camiones del día a día, donde el acceso al paciente genera complicaciones y por lo tanto el acceso al paciente para la intervención de rescate tiene que ser prioridad, porque yo no puedo completar el rescate si no tengo acceso al paciente para iniciar el manejo del AVC del trauma. Y aquí pasamos a la etapa 5 del rescate vehicular. Accedimos al paciente, entonces tenemos que ahora llevar a cabo nuestra función como unidad de trauma. Y acá consiste fundamentalmente en varias cosas. Evaluar exhaustivamente a un paciente, estado y condición, que no es lo mismo. Y de la evaluación que yo haga como jefe de trauma, como unidad de trauma, como les decía yo, va a
a gravitar todo lo que se haga de ahora en adelante en el rescate. Por eso es tan importante. Por eso que, como decía Adolfo, el que va a ser jefe de trauma no puede ser el rescatista más nuevo porque todo el mundo más quiere ocupar herramientas. El jefe de trauma tiene que ser un tipo que conozca a cabalidad el manejo de trauma, que conozca a cabalidad el manejo de herramientas, que conozca a cabalidad, que tenga mucha experiencia en rescate. Porque de su información, de lo que él haga, de lo que él busque dentro de la escena, dentro del vehículo, va a depender lo que nosotros hagamos como resto de equipo de rescate fuera alrededor del paciente. De aquí vamos a ocupar dos cosas. El ABC del trauma, que como varias cosas era modificable, y los gringos se dieron cuenta que era perfeccionable y se perfeccionó, vamos a ver por qué. Y este nuevo acrónimo que es el PATER, que a muchos les ha costado metérselo, pero créanme que no es tan difícil. Y el PATER habla fundamentalmente de 5 puntos que yo como jefe de trauma, como equipo de trauma, tengo que definir y manejar. Primero, el estado del paciente, y eso lo vamos a hacer con el archi ya conocido ABC del trauma, que ahora se llama XABCDE del trauma, y le vamos a agregar una cosita más, dependiendo de las condiciones del paciente. Después vamos a ir con la A. La A vamos a establecer y definir bien las características del atrapamiento, altura del atrapamiento, o nivel del atrapamiento, magnitud del atrapamiento, y aquí es súper importante, el estado de atrapamiento del paciente tiene que ser entregado completo, y si yo como jefe de trauma no soy capaz de evaluar distalmente hasta dónde está atrapado el paciente, tengo que ser capaz de decirle al jefe de operaciones, viejo, yo logro ver al paciente hasta este punto, no sé qué pasa para abajo. Porque no podemos llegar con un PATER que me diga que el paciente está atrapado por la pelvis, pélvico femoral, hacer un desplazamiento de área frontal y darme cuenta que el paciente sigue atrapado por los pies. Porque yo no tuve acceso a eso. Yo tengo que tenerlo claro como jefe de operaciones, que mi jefe de trauma me dijo que hasta donde él veía, hasta donde él podía tocar con sus manos dentro del vehículo, el paciente estaba atrapado hasta ese punto. Pero yo no sé qué pasa más allá. Es distinto también cuando el jefe de trauma me dice, el paciente está atrapado por la región pélvico-femoral y aparte tiene un atrapamiento por pedales porque no veo, pero tocando con mis manos hacia abajo me da la impresión de que está atrapado. Por lo tanto, yo me preparo para hacer un corto desplazamiento de pedal. Técnicas y tácticas propuestas para su liberación. Puede que no sean finalmente las que se ocupen, pero es importante que el jefe de trauma entonces conozca las técnicas normales de explicación y sea él quien, de acuerdo a la evaluación del nivel de atrapamiento y la condición del paciente, proponga en la reunión tripartita qué es lo que se puede hacer para liberar al paciente que él está tocando y está mirando en este momento. La vía de extracción va a ser definida de acuerdo a la situación especial del paciente, a los riesgos y a una serie de otras consideraciones que tampoco es el momento de verla acá. Recursos necesarios, y ahí aquí es súper importante, terminar de liberar a un paciente y empezar a mirar para atrás, oye, ¿alguien trajo la tabla? Oye, ¿alguien tiene un chaleco de explicación? Oye, necesitamos 4 férulas, oye, se nos acabó el oxígeno. Es súper importante entonces que la R de los recursos necesarios vaya desarrollándose durante el rescate y tengamos la capacidad de que vayan ingresando al círculo interno, al área de acción, los recursos que vamos necesitando en el momento exacto. Como les decía yo, el ABC se modificó hace un par de años y apareció el XABCDE. Nos agregó la X, que es el control de hemorragias, y la F, que nosotros acá en Chile la hemos ocupado un par de veces, que es fundamentalmente dado por los tiempos de espera, los tiempos de las ambulancias que no son los más adecuados, que la F significa que yo tengo que seguir evaluando al paciente, porque yo tengo que darme cuenta como jefe de trauma cualquier cambio que el paciente haya tenido durante la evolución del rescate. X, manejo de hemorragias masivas. Los que han hecho cursos de control de hemorragias saben perfectamente que hay zonas donde uno puede ocupar vendajes compresivos, torniquetes, zonas donde puede hacer también compresión, empaquetamiento, etc. El manejo de la vía aérea es importantísimo en el paciente que no ventila porque tiene compromiso de vía aérea va a fallecer dentro de los próximos 5 o 10 minutos, por lo tanto tiene que ser la prioridad. Con respecto a la inmovilización de columna cervical, acá hay hartas cosas. Bueno, y les quiero adelantar que probablemente de aquí a 2 semanas más ya tendremos cerrado el curso de soporte vital básico, donde se dan las directrices de qué es lo que yo tengo que hacer, cuándo y cómo y cuándo no voy a inmovilizar la columna cervical. La ventilación. Otra cosa súper importante, nosotros nos enseñan el ABC en la cama viendo a un paciente. La ventilación de un paciente atrapado es distinta. Se maneja de una forma, se comporta de una forma que es de repente incluso
yo no puedo saber qué va a pasar con el paciente, porque el paciente atrapado por el abdomen va a tener fenómenos restrictivos en la ventilación. Obviamente el paciente que está atrapado por el tórax también va a tener con mucho mayor complicación compromiso ventilatorio. Nuevamente, acá si yo no he puesto el oxígeno en un paciente complejo, tengo que instalar oxígeno y tengo que ser capaz de determinar cuánto me va a durar ese oxígeno. Y si el oxígeno se me está acabando, tengo que tenerle el reemplazo de la botella de tacito mío. Cosas importantes. Tipo, nivel y tiempo de compresión del tórax van a generar distintos tipos de compromiso ventilatorio. Y yo como jefe de trauma tengo que conocerlos también. En la circulación, cosas importantes, vamos a manejar las hemorragias que no manejamos en la ECE, porque son hemorragias que no son masivas, que son hemorragias menores. Vamos a evaluar los signos vitales del paciente buscando signos de shock, ¿cierto? Taquicardia, hipotensión, taquipnea, palidez de piel y mucosas, piel fría sudorosa, etc. Pero ojo, que durante la extricación la circulación se puede comportar de una manera errática. Y el típico ejemplo del paciente que está atrapado, está conversando con nosotros, lo estamos explicando lo que vamos a hacer para extraerlo, liberamos la presión que está ejercida sobre sus extremidades atrapadas y el paciente rápidamente tiene un cambio en su evolución y se nos empieza a comprometer. Y eso es lo que nosotros llamamos fenómenos circulatorios, donde tenemos fenómenos restrictivos por estos efectos de torniquete mecánico que se producen fundamentalmente sobre las extremidades y que impiden que áreas lesionadas distales a ese torniquete mecánico sangren. Y cuando yo suelto ese torniquete mecánico, varios puntos lesionados empiezan a sangrar post liberación. Entonces es importante conocer que un paciente que está atrapado puede cambiar rápidamente su estado circulatorio una vez que nosotros lo liberamos. Con respecto al déficit neurológico, no hay mucha cosa que nosotros como bomberos podamos hacer o manejar, y fundamentalmente obtener información del paciente. Información con respecto al estado inicial y a la evolución del estado de conciencia. Ahí nos sirve harto el ABDI y evaluar la motricidad del paciente. El uso del Glasgow Coma Score, en realidad, para este momento de la evolución del paciente, no es tan óptimo y sería, no es algo crítico para el que lo está manejando. Exposición, en general, no vamos a exponer a un paciente mientras está atrapado, a no ser que yo tenga clara evidencia de que tengo que hacer algo en una zona específica. Tampoco vamos a hacer exposición de un paciente una vez extraído, nuevamente a no ser que yo tenga claro que algo está pasando en una puerta. Por ejemplo, si yo extriqué a un paciente, lo tengo en la tabla y veo que se me está llenando de sangre en una zona que yo no había evaluado previamente, puede ser que exponga esa área y me voy a encontrar, por ejemplo, con una fractura expuesta que está sangrando o tiene un sangramiento arterial que tengo que manejar. Pero en general la exposición va a ser puntual en estos casos. Y la reevaluación es importantísima porque un paciente que está de una forma X puede estar de una forma Y a los 5 minutos o incluso menos. Y eso es importante objetivarlo, registrarlo. Tengo que tener un registro de cómo está la frecuencia cardíaca, el estado de conciencia, la saturación del paciente, una serie de elementos con los que yo pueda obtener y pueda objetivar algún cambio, tengo que tenerlo registrado, y esa información es súper importante para los servicios de salud. Con respecto a la evaluación secundaria, como ustedes saben, es una evaluación que también va a ser la unidad de trauma de cabeza a pie, de adelante hacia atrás, y vamos a evaluar por segmentos corporales buscando lesiones que hayan pasado desapercibidas en la evaluación primaria, y el objetivo es evitar repercusiones de estas lesiones que pueden ser menores, pero que en la medida que se van sumando pueden complicar a un paciente. Estamos en pandemia COVID, ¿cierto? Todo paciente debe tener su mascarilla puesta, podemos usar el oxígeno sobre la mascarilla, no hay ningún problema en hacer eso. Hay que evitar exponerse mucho rato durante la maniobra de extricación de frente a un paciente. Si es estrictamente necesario, lo vamos a hacer igual. Ya, yo he tenido esta conversación con varias personas de distintas áreas, y creo que en nuestra situación, con las normas que hemos establecido como unidades de rescate, con los cuerpos, con los EPP que se han entregado a los bomberos, creo que no es ético establecer un procedimiento de extricación distinto al que tenemos en un paciente en el contexto de la pandemia. Es distinto que un paciente me diga, sabes que soy COVID y voy rumbo al hospital. En ese caso deberíamos tomar un poco más de prioridades, pero acá la prioridad es el manejo de trauma del paciente atrapado. Seguimos ahora con la evaluación en la P, ¿cierto?
Vamos con la A, que es el tipo de atrapamiento, y aquí nosotros hemos definido dos tipos de atrapamiento: un atrapamiento médico que tiene que ver con lesiones, ¿cierto?, o compromiso de conciencia del paciente, y otro atrapamiento físico que es la relación del paciente con la estructura. En ambos vamos a tomar medidas que son específicas para cada uno, y en general también para atrapamientos físicos vamos a establecer que por cada tipo de atrapamiento se debiesen establecer algunos tipos de técnicas específicas. Cosa importante, el nivel de atrapamiento de repente es difícil de establecer completo, pero yo tengo que hacer el esfuerzo como jefe de trauma de llegar lo más allá posible para establecer completamente el nivel de atrapamiento. De repente puede ser tan difícil como en el caso de estas dos fotos que ustedes ven a su izquierda, donde el paciente estaba atrapado literalmente hasta el dedo chico del pie. Y fue difícil hacer el proceso completo de explicación del paciente. Otras veces es tan complejo como en el caso de la foto a su derecha, donde no tenemos acceso porque la seguridad de la escena no nos permite realizar un PAT. Dentro de esto también es súper importante que establezcamos si estamos o no frente a un paciente crítico. ¿Por qué razón? Porque esto va a condicionar que en la reunión tripartita que se va a ver más adelante, a la cual vamos a pasar más adelante, se condicionan respuestas inmediatas, como un checklist de pasa esto, tengo un paciente crítico, por lo tanto hago esto otro. Ahí se va a pasar a la reunión tripartita, donde se establecen algunas cosas con respecto a la estabilidad del paciente. Si el paciente está, como decía, en paciente crítico, vamos a establecer un plan único. Después viene la extracción del paciente, que es importante. Nos saltamos, obviamente, reunión tripartita y liberación del paciente, fundamentalmente porque no son temas de este seminario. Pasamos al punto 8, donde nuevamente viene a tener relevancia la intervención del equipo de trauma, que es la extracción del paciente, y fundamentalmente acá, porque es el jefe de trauma el que toma el mando de la escena, ¿ya? Y es él el que manda la extracción del paciente, es el quien define por dónde, cómo y con cuánta gente lo vamos a sacar. Acuérdense de la R del PATES, de los recursos que necesitamos para la extracción del paciente. Aquí nosotros también establecimos los grados, ¿cierto? 90 grados de acuerdo a la condición del paciente, 0 grados siempre sin mover al paciente. Aquí siempre el clic es que 15 grados involucra siempre la extracción del pilar B para evitar culebrear al paciente. Finalmente, una vez que el paciente haya sido extraído, pasamos a la preparación para el transporte, y esto también es de resorte de la unidad de trauma, por cuanto acá tengo que completar la inmovilización. Muchas veces los pacientes quedan, entre comillas, mal inmovilizados, y yo tengo que corregir esa inmovilización. El paciente que sale queda un poco choco en la tabla, no es un problema, pero sí es un problema cuando han pasado 5 minutos con el paciente afuera y nadie ha sido capaz de arreglar eso. Entonces tenemos que arreglar que el paciente no esté suelto con las correas, que los laterales estén bien puestos, que el collar no esté generando complicaciones con el paciente, etc. Y acá creo que finalmente la consideración más importante es que tenemos que tener la capacidad de entregar una información adecuada al SAMU, tanto por vía radial para la solicitud de ambulancia, como al equipo de SAMU que llega a recibirte al paciente. Y para eso es importante, hay varios acrónimos. El ATLS usa el MIST, y se le ha agregado el PMIST ahora, donde la P es el estado del paciente, ¿cierto? Nombre, edad, si tiene alguna patología, la información que nosotros obtenemos de él, la situación, si es un conductor, un peatón, un acompañante, y algunas consideraciones que pueden ser importantes para la evolución general del paciente. Si está con casco en el caso de los motoristas, si va con cinturón de seguridad en el caso de los conductores o acompañantes. El mecanismo, si se trata de un choque, colisión, caída de altura, atropello, la energía involucrada en esto también es importante, evaluando también la deformidad del vehículo, activación de sistema de retención secundaria, etc. Lesiones evidentes, y aquí yo no hago diagnóstico, yo describo lesiones evidentes que yo veo por zona anatómica en mi evaluación secundaria. Signos. Evaluar y registrar signos vitales. Fundamentalmente esto se puede tomar con un saturómetro, frecuencia cardíaca, saturometría, estado de conciencia. Eso es súper importante porque si yo tengo un paciente 20 minutos tirado en el suelo y esperando que llegue la ambulancia, yo puedo darme cuenta de una evolución clínica del paciente, si el paciente se mantiene estable o si el paciente está teniendo un deterioro clínico con respecto a su condición. Y finalmente, tratamientos, intervenciones médicas realizadas, ya sea, por ejemplo, inmovilización, aplicación de torniquetes, etc. Y también es importante acá el tiempo de explicación.
Obviamente, a mayor tiempo de extricación significa que el paciente estaba más atrapado, por tanto, la posibilidad de tener lesiones graves que hasta el momento no estén siendo tan sintomáticas también es mayor. Eso es lo que le quería contar, y para los que quieran seguirme, pueden seguirme en Instagram, Trauma Technical Rescue, donde siempre estamos compartiendo cosas con algunos amigos para mejorar nuestro conocimiento en trauma y rescate. Muchas gracias. Adolfo, por favor, puedes continuar. Voy para allá. Ok. Volviéndonos un poco atrás, independiente de todas las consideraciones de trauma que nos acaba de indicar Mauricio, estábamos ya centrados, parte de su charla fue justamente en la calidad del pattern. Hemos visto que por un pattern apurado, recuerde que el pattern es el comando de incidente / jefe de operaciones, sabiendo que puede ser una misma o dos personas, hablemos de jefe de operaciones más directo, es quien va a requerir ese pattern. Usualmente es él el que lo va a pedir. Hemos visto una desviación, por ejemplo, particular, es que el jefe de trauma a veces o se piensa que tiene que salir del auto para ir a dar ese reporte negativo. Se acerca al jefe de operaciones y le pregunta el pattern. Y es más, le va a preguntar por el pattern paciente 1 y el pattern paciente 2. ¿Por qué solamente le pregunta el pattern a él? Porque el resto, que es la escena segura, la estabilización completa, él la está viendo desde afuera. Por lo tanto, él necesita dos condiciones para tocar la campana, para citar a reunión de planificación la tripartita. Una, que la mesa esté puesta, que él esté estabilizada, que sea una plataforma de trabajo, los autos estén estabilizados de manera adecuada y los riesgos mitigados, controlados. Y dos, tener los patterns. Una vez que ya tiene eso listo, él cita la reunión. Y no tiene que estar el jefe de trauma porque ya tiene su reporte, que es lo que le interesa. Ojo, a mejor calidad del pattern, el jefe de operaciones va a poder tomar mejores decisiones. Recordemos que la decisión clave de la reunión tripartita es él o los planes de acción. Va a definir si es paciente crítico, como lo dijo recién Mauro, es plan único. Si es paciente no crítico, definiremos un plan A y un plan B. En función de esa calidad del pattern, él va a poder definir un mejor plan y plan B con el resto de la gente que tiene afuera. Como bien hemos dicho, hoy día no nos convoca la reunión tripartita, pero muchas ganas que tenemos de seguir con ese próximo seminario solamente dedicado a planes de acción y que bastante podemos aportar. Y tenemos la reunión tripartita real, que no sean tripartitas. ¿Cómo se parte la tripartita? Y lo hemos visto en la práctica. Para todo rescate no está resultando. Pero implementémoslas de a poco en rescates con herramientas. Vámonos de poco. Obviamente que antes de eso, en la práctica. Debemos hacer prácticas con reunión tripartita. Notar los cambios. Ningún instructor, ningún capitán la va a implementar o la va a defender hasta que él no vea los beneficios de ella. Si seguimos pensando que si se define la técnica de extricación entre el jefe de trauma y el jefe de herramienta, o solamente el jefe de trauma, y eso está dando resultados, malamente vamos a poder reconocer que la reunión tripartita es un aporte, es una buena práctica para implementar en mi unidad de rescate. Tengo que vivirla, tengo que practicarla, tengo que creer en ella hasta que yo realmente la valore. Una recomendación para hacerlo de forma gradual es que implementemos la reunión de extricación en rescates con herramientas. Dice, no, es que no puedo parar el rescate. Sí lo puedes parar. Parar entre comillas. El trauma no va a parar jamás. El auto ya está estabilizado. Esa planificación de 40 segundos donde todo el grupo tripulado, todo, bomba y agua, bomba y R, va a saber para qué es lo que queremos hacer, por dónde va a salir, nos va a permitir también optimizar recursos. Volvamos al rescate que teníamos. Si el rescate fue complejo o no en la primera labores de seguridad, ya pasó, porque ya lo resolvimos. O definimos 2 unidades de seguridad, entre los 2 bombas, entre los dos carros asistentes, o definimos solamente una unidad de seguridad. Por lo pronto ya está chequeado seguridad. ¿Y qué es lo que dejamos? Dejamos a un jefe de seguridad, que es el de la bomba, el de la compañía de agua, y designamos, ya estaba designado de antes, digamos, los jefes de trauma, que eran del R, y los operadores de rescate de la bomba pasan a ser los apoyos de las unidades de trauma. ¿Y qué tenemos? Tenemos que armar equipos, porque ahí tenemos, en el pattern, nos indicaron que hay un paciente atrapado. Por lo tanto, el jefe de operaciones sabe que tiene que rellenar todavía las unidades de equipos y extricación que no tiene. Tiene que sacar gente de la que tiene. Redistribuye y saca al rescatista de seguridad
que está libre con la función porque ya la cumplió, lo va a pasar a jefe de equipos. Me faltó el circulito, está con negrita, el jefe de equipo. Y el C es el conductor del R. Nuevamente, el procedimiento que hablamos de referencia, que es una referencia, no es lo que debe copiarse en todo el país, indica que el conductor del R puede actuar como apoyo a la unidad de equipos. Una vez cumplido equipos, vamos ya casi listos, estamos en STE, va a ser el que va a trabajar con herramientas, conformando la unidad de extricación. Solo el jefe de operaciones, al tener claro este monito, el de las fichas, en todo momento, va a poder saber que al momento de llegar alguien desde su casa, desde la pega, etcétera, va a poder darle esa función específica. Si no tenemos estos traspasos claros de designación de funciones, el jefe de operaciones nunca sabe cuánta gente tiene laborando en cada una de las funciones. Por eso la importancia de entender cómo van migrando estos operadores de rescate. Algunos pasos son con orden, otros pasos son sin orden. Como POE de mi compañía, debo aclarar eso. ¿Qué cosa, por ejemplo, en el caso anterior, si solo cuento con un rescatista para la función de equipos, y ya y estoy en la tripartita, yo le voy a indicar al de equipos que una vez que tengas listo equipo, tú mismo desarrollas la técnica de extricación. ¿Conforme? Conforme. ¿Y qué técnica? La que me sugirieron del jefe del pater, me sugiere desplazamiento panel frontal y extracción en cero. Perfecto. Y si están validadas, es la que yo le voy a informar. Y ahí mismo le voy a decir, tú vas a hacer la función de equipos y posteriormente, sin esperar instrucción, vas a cumplir con la de extricación. O no, si no se indica en forma automática, tiene que esperar instrucción. Es decir, una vez que yo, designado en unidad de equipos, me voy a reportar con el jefe de equipos, con el jefe de operaciones, equipos listo, y el jefe de operaciones me va a dar una nueva instrucción. Yo no me cambio de funciones por decisión mía. Siempre paso por el mando. Una vez que cumplí equipos, o me reporto equipos listos y me redesigna a extricación, o anteriormente ya lo había hecho y me dijo, una vez que termines equipos, pasa a extricación. Terminada la extricación, y eso es prácticamente natural, el jefe de operaciones, conforme, procede a apoyar a trauma 1, porque es el que estaba definido por jefe de trauma como prioridad 1 de extracción. Y el jefe y el operador de extricación va a pasar a ser el apoyo a trauma 1, hasta que extraigan al paciente 1. Y una vez que esté fuera el paciente 1, va a ser el apoyo a trauma 2. Y todo esto, que hoy día se ve como ficha y en un papel, es lo que tenemos que vivir en el rescate real. Por último, y después repaso con otro ejercicio como bonus track, porque hemos andado muy bien de tiempo, el debriefing es de las etapas, puede ser tan importante como la tripartita, como digo yo. La verdad es que es la instancia de mejora en caliente que tenemos como unidad de rescate. Es donde vamos a evaluar el rescate completo, y aquí ayudo con algunas preguntas. ¿Estuvo correcta? ¿Fue apropiada la designación y redesignación de unidades? ¿Pudimos haber hecho algo distinto? ¿Debimos haber fortalecido seguridad para que lo resolvieran antes y así poder haber metido antes a mi operador de rescate? ¿Cuándo se nota esto? Cuando tienes a dos rescatistas que se están fundiendo a 160 de pulso trabajando como negro, y tenemos a otros dos que están mirando. Aquí claramente hay una mala designación de funciones. Porque si hubiera designado a 4 en seguridad o a 2 más 1, que hablamos de unidad reforzada, una unidad reforzada de 2 más 1, 3 operadores de rescate, hubiéramos sacado antes, hubiéramos cumplido con el check de seguridad antes de tiempo y con eso haber entrado al auto. La evaluación, la mitigación del riesgo, ¿fue suficiente? ¿Fue efectiva? La estabilización, ponemos una palabra muy dura, ¿fue inmejorable? Revisemos de nuevo si cumplimos con la regla mnemotécnica. Si no les gusta esta, inventen otra, patenten la que quieran, pero que exista una regla que nos ayude a recordar, no ahora en un seminario, ¿no es cierto? A las 4 de la mañana, con 10 grados bajo cero allá afuera, en putre, algo que no se me olvide de la estabilización. Y eso es repasar en forma ordenada todas las etapas de estabilización y que no se me quede nada afuera. El XABC del trauma, ¿fue asertivo? ¿Fue agresivo, como hablamos de un trauma agresivo? ¿El pattern fue correcto? La sección, el segmento atrapado que me indicó el jefe de trauma, ¿era realmente el segmento atrapado? ¿O cuando desplacé columna de dirección, que fue lo que me dijeron desde adentro,
por un atrapamiento torácico abdominal, no logro liberar al paciente porque nos damos cuenta ahí que el atrapamiento era del tobillo derecho entre el pedal del acelerador y la consola. Una mala evaluación del pattern, una mala de la sección atrapada. La reunión tripartita dio efectivos planes de acción, los podríamos haber mejorado, existían otros, el jefe de operaciones escuchó todas las ideas o se cerró solamente a lo que él venía pensando. El desarrollo de las técnicas, nada que decir, fueron desarrolladas de buena manera, el paciente salió de forma limpia, eso lo sabemos, los 2 o 3 que están allá adentro tienen clarísimo si la extracción fue limpia o no, si el traspaso de chaleco de extricación a tabla larga fue en forma ordenada o prolija. Desempeño del equipo fue realmente como un todo, la coordinación con salud, con policía, etc. El rescate finalmente, todas estas preguntas y sus respuestas nos van a dar un solo resultado como en un embudo. ¿Fue realmente nuestro rescate centrado en el paciente? A revisar. Nuevamente, la línea de tiempo, lo que queremos que esta línea sea cada vez lo más achurada posible, que logremos un rescate rápido y seguro, no bonito, pero rápido y seguro, el menor tiempo posible, obviamente que optimizando cada uno de estos bloques. No hay más. Otro caso, un poquito más complejo ahora. Vamos a tener un despacho de 2 personas lesionadas, sale un R y sale una bomba, la bomba llega primero, la tripulación del R es de 2 más 1, es menor, y la bomba es de 3 más 1. El requerimiento de seguridad estándar no es un rescate de alta complejidad en seguridad, es decir, lo podrían resolver una sola unidad. Llega un operador por goteo desde su casa, llega al ratito después, y vemos viendo. Llega la bomba. ¿Con qué designación? Con la designación que a partir de este momento esperamos exista en todo Chile, cuando salgan 3 en la máquina. 2 en seguridad y 1 en trauma. El de trauma, el de mayores competencias de la máquina. ¿Quién hace el 360? Venían con una tripulación definida, con una definición de funciones, seguridad, unidad completa y un trauma. Y llegan a este auto. Y una vez que hace el jefe de seguridad, el comando de incidente, / jefe de operaciones, y jefe de trauma, hacen la evaluación de 360. Cada uno ve lo propio. Y vuelve a la fila. No confundir, y eso es importante aclarar, no confundir que cuando yo redesigno funciones, estoy haciendo una tripartita. La tripartita no tiene nada que ver. La tripartita la acabo de explicar y la vamos a ver en detalle en algún otro seminario. Es cuando una reunión de planificación, una vez avanzado el rescate, al minuto 3 o 4, con la instalación OK y con el pattern cumplido. Esto no, esto yo redesigno. Volvemos a la fila, los que habían hecho el 360, y el teniente indica, tú pasa para acá, no existe trauma, sino que vamos a hacer seguridad reforzada, por ejemplo. Pero ¿cómo no ocupar trauma? Claro, porque no queremos hacer cosas a medias. Si dejamos a 1 en trauma y 2 en seguridad, en un rescate de alta complejidad en seguridad, vamos a estar durante 10 minutos estabilizando ese auto. Por lo tanto, una de las modificaciones que podría venir, en este caso, en este momento, al momento de percatarme de un rescate de una alta exigencia en seguridad, es que todo el grupo tripulado pasa a seguridad. Corriendo, porque quiero que me pasen rápidamente el lado. En este caso teníamos 2 en seguridad y 1 en trauma. Llega el R con la misma, eran 2 más 1. Si eran 2 más 1, solo cumplimos con la función de seguridad. No como ahora cuando preguntamos, ¿qué hago con 2 más 1? 1 en trauma y otro en herramienta. ¿A qué? Hasta que se encuentren en el lugar lo que hay. No, acá lo que propone la NB, que es sugerente y no mandatorio, es que definamos por funciones. ¿Y qué es lo que hace? Llega el carro de rescate y designa 2 en seguridad. Una vez que se designa el despacho, estaban los 2 en seguridad. Perdón. Avanzado, una vez que se hace el 360 o la conversación entre el jefe de operaciones y el comando de incidente, y porque además escuché en la radio, en el despacho, cuántos operadores de rescate venían en cada uno de los carros, yo ya sé quién viene a cargo del R y viceversa de la bomba, y sé cuántos operadores de rescate vienen. Por lo tanto, ya puedo ir haciendo este ejercicio antes. ¿Y qué es lo que define el comando de incidente? Que el comando de incidente va a quedar el que estaba acá, el OVAC de la bomba, y como jefe de operaciones va a quedar el OVAC del R. Fantástico, no gasto a 2 rescatistas en posiciones de mando, solamente a 1. Perfecto. La seguridad está OK por la unidad de agua, por lo tanto, no necesito seguridad por el R. El R se va a abocar entonces a trauma. Y en este caso va a liderar las funciones de trauma. Vamos a poder tener a un jefe de trauma 1 que va a trabajar con el trauma 1, que era el de la bomba,
y tenemos un jefe trauma 2, que es el que venía en el R. Por lo pronto sigue trabajando, corriendo en seguridad la gente de agua, porque sabe que necesitamos liberar gente. Redesignación de funciones, el jefe trauma ya lo dije, el jefe trauma 2, y se redesigna el jefe trauma como trauma 1. En otro instante, en el tiempo 5, la estabilización está ok, se reporta, el jefe de seguridad reporta al jefe de operaciones seguridad ok, y el jefe de trauma 1 y jefe de trauma 2 le reportan los correspondientes pattern al comando de incidente jefe de operaciones. Es decir, está la mesa puesta para citar la tripartita. Se cita la tripartita, se define el plan de acción, se define el plan de acción, incluye la vía de extracción, las zonas de escombros, zona de materiales, zona de paciente, coordinación con trauma, y se indica la unidad del voluntario que estaba en seguridad pasa a ser apoyo de trauma 2, y el voluntario que llega de su casa como operador de rescate va a hacer las labores de equipos y posteriormente vas a pasar a extricación, conforme mi teniente. Terminado equipos, desplegados los equipos en la manta, se termina, pasa automáticamente, en este ejemplo particular que estoy hablando, en otro caso, en función de lo que indique el POE, tendrá que pedir esa instrucción, decirle, mi teniente, equipos confirmados. Listo, pasa a extricación o apoya trauma 2 porque no voy a hacer extricación todavía. En este caso particular estamos en extricación con un solo operador. Para finalmente terminar la labor de extricación, vamos a apoyar a trauma 1, porque la prioridad 1 es la extracción del paciente, y una vez que se extrae el paciente 1, vamos a hacer prácticamente estos automáticos, trauma 1 después pasa a ser apoyo de trauma 2, y terminamos el rescate. Con un grupo tripulado mínimo de 2+1 en un R, de un 3+1 en una bomba, y la llegada de un operador de rescate desde su casa. Comprenderán que el ejercicio que acabamos de hacer, no tenemos tiempo para hacer más ejercicio hoy día, pero esto da para que hagamos todas las simulaciones que quieran, en el formato que quieran, con una unidad de rescate, por ejemplo, que salen solamente un R. Convertir este mismo rescate en un solo R, con un grupo tripulado X, de 2+1, de 3+1, de 4+1, con gente por goteo, y jueguen ustedes, simulen en sus cuarteles, en sus guardias, estos mismos ejercicios, obviamente pídanos las consultas cuando quieran, y a medida que yo vaya dominando este documento, que muchas veces lo hemos visto muerto, créame que llevamos año y medio haciendo la misma pregunta en todas las charlas, 4, 5, 6 charlas al mes, y más también, y en todas vemos el mismo error, es porque el documento se hizo una vez, y nunca más se revisó, y no se vive, no se entiende cómo cambian estas fichas de lugar, porque lo que no transamos es el STEX, pero sí acaban de ver que estamos jugando o modificando en función del requerimiento la cantidad de recursos de cada una de las funciones. Por lo tanto, el POE, método, documento, plan, organización, dinámica, basada en la predefinición de funciones priorizadas. Lo que no se transa es la prioridad. Pero mucha gente, no, es que el POE es muy rígido, que el sistema alemán para tener... Mentira. Mientras yo más lo domino, más lo puedo modificar. ¿Y quién lo puede modificar? Solo un hombre, que es el jefe de operaciones. No lo pueden modificar los rescatistas. Por lo tanto, va a ser tan dinámico como lo domine y como lo mande el mando. ¿Qué busca? Busca el desempeño óptimo de cada función. No quiere viejos parados. Va a poder modificar las funciones para que estemos todos corriendo al mismo pulso, al mismo momento. ¿Qué otra cosa qué gran gracia hace? Cuando designa a seguridad 1 y seguridad 2 y yo, el mando, instruye al jefe de seguridad que se haga cargo de la seguridad, ya no es el mando, no es el jefe de operaciones quien dice si va a Ratchet aquí o al Saprim acá. Esa definición micro la toma el jefe de seguridad. Las funciones propias del jefe de trauma son solo del jefe de trauma. El jefe de operaciones solo dirige, no manda. Y lo pueden ver, por favor, véanlo en competencia, vean los rescates reales. Mientras el jefe de operaciones más se meta, es porque no está delegando los jefes de unidad y es porque no estamos aplicando el POE. El POE permite, incita, instaura que las decisiones micro sean tomadas por los jefes de unidad. Cuando yo le diga a ese uno con el auto rojo y seguridad 2 con el auto azul, lo que quiero es que los dos corran para que el primero se me reporte lo más rápido posible porque lo vamos a designar en equipos o en extricación. Por lo tanto, esas dos unidades van a correr, en el buen sentido de la palabra,
por resolver su problema rápido para ganarle al otro y poder reportar seguridad ok y poder ser designado en una nueva labor y no ser autodesignado. Por lo tanto, es importante que estamos creando esta competencia entre las unidades y después, obviamente, con herramientas, con traumas, etcétera, en pos del paciente. Y el foco del jefe de operaciones, planificación y dirección y coordinación. El sistema es flexible, lo acaban de ver, se lo acabamos de mostrar con un ejemplo con fichas, cómo se va moviendo. Y ante situaciones especiales, ojo, que esto también lo he visto, es que salimos a un rescate, auto caído a río, nos pasó como séptima, año 97, recién inaugurada la OTG, muy mal trabajo de la OTG en un rescate caído al río. Claro, la OTG no estaba pensada para esa exigencia superior como un auto en ribera de río o en un barranco. Por lo tanto, hacemos un anexo 1 de este POE asociado que trabaje con la compañía de rescate en cuerdas, por ejemplo, en desnivel, y cómo voy bajando a mis operadores, cómo tengo que izar el equipo, etc. Ese es un rescate particular, el cual no busquemos que el POE dé respuesta a todos los rescates, sino que, si es rescate particular, inventemos, creemos el anexo que responda a ese rescate. Es un documento vivo, se lo acabamos de demostrar. Es un documento que tiene que machacarse, no puede ser que lleve 8 años sin ser tocado, porque las técnicas cambian, llegan implementos nuevos. ¿Quién coloca el protector de airbag? En el año 96 no teníamos protector de airbag. En el año 96 no habían herramientas a pila. La unidad de equipos cada vez es un paso por equipo, porque ya tenemos herramientas a batería, cada uno se baja con sus cosas, chaquetas de trauma, banano, etcétera, todo más compacto. Por tanto, la función de equipo sigue existiendo, pero es realmente muy flash, digamos, pasa por un instante de tiempo y cada vez menos. Y por último, es una opción de mejora, y que a eso le invitamos, es que un POE, un procedimiento de operaciones, se pueda convertir en una real organización táctica de grupo, donde está detallado incluso el traslado de material, indica qué lleva el jefe de trauma, qué funciones hace, qué lleva el voluntario de extricación. El jefe de extricación, comprenderás que llegar a ese nivel es un POE maduro, un POE 2.0, 3.0, donde lo tengo tan alineado, tan coordinado como músico, de que podemos determinar qué lleva cada uno, y no cuando estamos ahí, oye, las cadenas del expansor, oye, está libre el voluntario de trauma 2, que le vaya a buscar él. No, está designado quién lleva las cadenas del expansor. Muchas gracias, Mauro, ayúdame fuera de micrófono. Camilo, si nos puede ayudar con las preguntas más interesantes. Gracias por su atención, esperamos que haya quedado todo claro. Y bueno, estamos en un buen tiempo, esperamos poder dar respuesta a la mayor cantidad de preguntas posible. Bien, agradecemos a Adolfo Grillo y Mauricio Chang, ambos miembros del Comité Asesor de Rescate de la Academia Nacional e integrantes del Cuerpo de Bomberos de Santiago y Ñuñoa, respectivamente. Ahora voy a realizar una de las preguntas que nos están llegando a través de la plataforma de Facebook Live. También a quienes nos están viendo, si tienen más preguntas, también aprovechen de escribirlas ahí antes de que finalicemos la actividad. Bueno, una de las preguntas es cómo se ha enfrentado este tipo de emergencias con los nuevos protocolos COVID o las restricciones de movimiento. Y también surgió ahí también en el chat del Facebook, que está relacionado también, es si se utiliza equipo de respiración sobre mascarilla. ¿Cuál es la sugerencia? Bueno, varios cuerpos de bomberos han establecido sus propios procedimientos con respecto a la intervención de rescate durante el tiempo de pandemia. Han salido algunas recomendaciones de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos. En general, también estaba leyendo algunas cosas de lo que apareció en Facebook. En todo paciente, yo cuando me enfrento a cualquier paciente, la primera intervención es colocar la mascarilla. ¿Ya? Sobre la mascarilla, si el paciente requiere oxígeno, yo puedo colocar el oxígeno. Alguien habló de la naricera. En general, nosotros como bomberos no ocupamos naricera, ocupamos solamente o Venturi o algún tipo de dispositivo de no recirculación, que es lo que no se ocupa el dispositivo y encima la mascarilla, porque los pacientes aerolizan igual. Primero la mascarilla, que es por protección, seguridad, después manejo de trauma, y encima de eso se coloca el dispositivo de oxígeno.
Eso es la maniobra más básica y la que mejor rendimiento tiene para enfrentar cualquier tipo de rescate, y de hecho es un procedimiento que está súper establecido para los equipos de respuesta de salud frente a emergencia en este momento. El uso de equipos de respiración nunca fue aconsejado. En algún momento al principio, cuando no entendíamos muy bien cómo funcionaba el COVID, se fue recomendado, pero en general no es necesario el uso de equipos de respiración, por cuanto las partículas del COVID no quedan durante mucho tiempo dando vuelta en el ambiente y rápidamente decantan al suelo. Por lo tanto, una buena protección ocular, un N95 son más que suficiente protección frente a esto. Obviamente uno también puede tomar algún otro tipo de recomendaciones, como por ejemplo lo que dije yo, no exponerse directamente durante mucho rato a la vía de exhalación del paciente. ¿Ya? Uno puede hacer movilización desde el lado o desde atrás sin ningún problema. Frente a pacientes que son positivos, quizás ahí va a depender de cada cuerpo cómo aborda la situación del paciente. Eso va a depender de los POE de cada cuerpo, particularmente el cuerpo bombero de Ñuñoa. Frente a cualquier paciente que es positivo para COVID o con alta sospecha de COVID, se despacha una unidad HAZMAT, ya, para manejo del paciente. No sé cómo lo ha hecho Cuerpo Bombero Santiago en ese aspecto, pero en general, el manejo general del paciente, el paciente del 10-4 de cada día, mascarilla, si requiere oxígeno, el oxígeno sobre la mascarilla, y tratar de no exponerse tanto frente al paciente. Esa es como la recomendación más general que uno puede dar para el manejo de pacientes de este tipo. Ojo, que hay una discusión súper importante, porque la mascarilla, cuando nosotros aplicamos oxígeno, no aplicamos un flujo. Lo que hacemos es aumentar la concentración de oxígeno disponible para el paciente. La mascarilla restringe muy poco el flujo, pero la concentración de oxígeno que aumenta es lo que necesita el paciente. Tú no le estás metiendo oxígeno a presión al paciente. Por lo tanto, dar lo mismo que el paciente esté con una mascarilla no es que le va a entrar menos aire. Eso es un problema de entendimiento de la gente. Eso. Adolfo, ¿cómo lo hace Santiago con los pacientes que tienen diagnosticado COVID o son altamente sospechosos COVID en los rescates? No, mayores resguardos, pero no está despachado el HAZMAT. Ya. No está despachado, no. ¿Tienes algo más, Camilo? Tenemos otra pregunta aquí que nos acaba de llegar. Dice, si hablamos que la estabilización es dinámica, ¿quién realiza esa labor si yo reasigno al encargado de seguridad? El POE es dinámico, la estabilización tiene que ser rígida, no dinámica. Suele escucharse de que separan estabilización de seguridad. Estabilización es una de las funciones que cumple seguridad, está dentro de la función de seguridad, por lo tanto es seguridad quien desarrolla las labores de estabilización. Eso lo podrá hacer la unidad de seguridad, tanto de agua como de rescate, como lo propusimos en el ejemplo. Por lo tanto, lo que es dinámico es que, no sé si entiendo bien la pregunta, una vez que concluye la estabilización, ese mismo operador, el jefe de seguridad, al reportar estabilización cumplida, es el jefe de operaciones quien me redesigna a mí. No es que la estabilización sea dinámica. ¿Se entendió bien o me expliqué mal? Perfecto. Y la última que nos acaba de llegar aquí es, si llega una unidad bomba al rescate sin operadores y sin opción de la llegada de la unidad de rescate, ¿es posible hacer equipo de trauma con SAMU? Tenemos una palabra como ANB y es nuestra responsabilidad y compromiso, particularmente con la ley marco. Procuramos, más que procurar, no nos está permitido. Obviamente que labores de seguridad sí se pueden hacer, y de nuevo, si hay una pregunta así, me se están saltando la S, o no llegó el mensaje, o se refería antes de la charla, pero claramente tenemos que entrenar a nuestra gente, no operadores, para que hagan una buena labor de seguridad. Labores de apoyo en trauma sí van a poder hacer, no van a tomar el liderazgo como jefes de trauma.
ahí Mauro podrá complementar. Pero no incitamos ni promovemos como mesa técnica, menos operación de contacto directo con paciente o de riesgo con rescatistas que no lo sean. Eso está estipulado en cada uno de los POE, como sabemos, es orden del comandante del cuerpo bombero que corresponda. Él va a permitir hasta dónde llegan sus operadores, sus voluntarios no operadores en intervención, tanto del R como de la bomba. Ojo, también podemos llegar, tenemos muchos voluntarios del R que no son operadores. Y de nuevo, hasta dónde está permitido que esa gente se involucre en labores de rescate específicas. También dependerá también del nivel de instrucción que tenga cada compañía con su gente. Sí, bueno, ahí yo quiero complementar, porque hay dos cosas, el POE, y por otro lado también tenemos el manual del ABC con las otras instituciones. El proceso de rescate, extricación, es una labor de bomberos, ¿ya? Tú puedes tener mucha capacitación, pues la gente del SAMU sabe mucho, tiene mucho entendimiento, conoce, tiene mucha experiencia, pero aquí hay una cuestión de seguridad, ya, donde tú no puedes ingresar a una zona tan insegura, donde hay cortes vivos, donde hay desplazamiento, donde tú no conoces muchas veces lo que se está haciendo, la dinámica de lo que se está haciendo, con un equipo que no es adecuado para eso, ¿ya? Yo personalmente, que trabajo en el SAMU, trato de no ir más allá de mi función de esperar al paciente y dar algunas indicaciones desde afuera con respecto al manejo del paciente. Es distinto cuando yo tengo un paciente muy, muy, muy complicado dentro de un vehículo, donde yo me acerco al jefe de operaciones como SAMU y le digo, ¿sabes qué? Necesito que me dejes entrar para la maniobra. Yo no puedo ingresar como SAMU mientras hay maniobra de explicación porque me puedo lesionar. Yo le pido permiso al jefe de operaciones porque mientras siga haciendo un proceso de extricación, el responsable es el bombero. Hago mi intervención médica, dejo alguna indicación a los bomberos y me retiro nuevamente. Ahora, es distinto porque muchas veces en ciudades más pequeñas el conocimiento interinstituciones es mucho más afiatado que lo que nosotros vemos acá en Santiago, ¿ya? Y eso va a depender fundamentalmente de cómo el cuerpo o la comuna ya establezca sus protocolos de trabajo. Entonces, si un cuerpo tiene establecido que la mitad de los operadores del SAMU son bomberos y tiene establecido que ellos van a ingresar con su equipo, hacer cosas que son establecidas por ellos, eso va a depender de cómo ellos lo establezcan. Pero eso tiene que estar por escrito, tiene que estar entrenado, tiene que ser conocido, ¿ya? Yo no puedo llegar como SAMU y meterme a un rescate si no conozco lo que está ocurriendo, la dinámica del proceso de explicación que se está llevando a cabo. Y otra cosa importante, que de hecho lo conversamos con Adolfo hace un par de semanas en otro seminario, lo importante en este momento donde tenemos tripulaciones más pequeñas, restringidas, donde muchas veces no nos llega el backup que nosotros estamos tan acostumbrados como bomberos voluntarios, entrenar el cambio de posiciones, entrenar el trabajo con unidades de trabajo más pequeñas, entrenar enfrentarse a un paciente que puede hacer COVID, todo eso en el contexto, y tenemos una oportunidad súper grande, teniendo en cuenta que en muchos cuerpos de bomberos tenemos ahora guardias fijas que están trabajando, están no solamente en la noche, sino que están 24/7. Entonces es una gran oportunidad donde uno puede entrenar qué va a hacer con menos personal, y no llegar a la calle y encontrarse con un rescate complejo y empezar a ver, oye, ¿cómo lo hacemos ahora? Perfecto, Mauricio. Bien, esas eran un poco las preguntas que nos estaban llegando. Empezamos ya a cerrar la jornada del día de hoy. Aprovechamos de nuevamente darle las gracias a Mauricio Chang, Adolfo Grillo, ambos miembros del Comité Asesor de Rescate de la Academia Nacional y integrantes del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa y de Santiago respectivamente. Aprovechamos también de darle las gracias a todos y todas quienes nos siguieron en esta actividad a través del Facebook Live de Bomberos de Chile, a quienes nos enviaron saludos desde todo Chile, del norte, del sur, de la zona centro del país también llegaron, y también, por supuesto, a quienes nos ven desde el extranjero. Muchas gracias por asistir a este webinar. Les deseamos a todos muy buenas noches y muchas gracias.